Hola chicos, ¿cómo están? Vamos el día de hoy a empezar a trabajar directamente con lo que es gramática. ¿Ok? Am, bueno, sé que probablemente han trabajado hasta estos momentos o hasta estas alturas de su vida y de la preparatoria, ¿no? Con gramática, pero hay que empezar a definir ciertas cosas, ¿no? La gramática está ahí precisamente para, de alguna manera, establecer o ponerle orden a la comunicación humana. Específicamente es tomar un lenguaje y empezar a generar reglas. Estas reglas permiten que las personas que se comunican por medio de una lengua en específico se puedan entender y pueden entender distintos tipos de detalles, como por ejemplo si se está hablando de una o varias personas, si se está describiendo una acción o se está describiendo a una persona. Si de alguna manera estamos hablando de algo que ya sucedió, de algo que sucede continuamente, de algo que está sucediendo en este momento o de algo que aún no pasa, algo que se espera que suceda en el futuro, ¿no? También nos ayuda precisamente a generar enlaces entre distintas ideas, ¿no? Hay elementos gramáticos que permiten que nosotros podamos, digamos, en un mismo párrafo, en una misma incluso frase, podamos enlazar dos ideas, ya sea que sean ideas que se complementan o ideas que por el contrario están generando un contraste entre ellas, ¿sí? O cuando, digamos, una situación es consecuencia de otra situación, ¿no? Entonces, las reglas gramaticales nos van a ayudar precisamente a establecer todo este tipo de bases dentro de un lenguaje. En el caso del inglés es virtualmente lo mismo. Entonces, gramática es eso, ¿no? Es un conjunto de reglas que gobiernan cómo es que las palabras en un lenguaje se pueden unir para precisamente generar un sentido lógico, ¿no? Esta es una manera de describir la gramática. Y una de las partes, y con lo que vamos a comenzar, más importantes de la gramática tiene que ver con los tiempos gramaticales, que en inglés se conoce como tenses o verb tenses. Básicamente cuando hablamos de eso, estamos hablando precisamente del tiempo gramatical de un verbo, de una acción, cuándo sucede. El verbo es probablemente, sin duda alguna, más bien, la parte más importante de una oración. Sin el verbo resulta muy complejo saber a qué nos estamos refiriendo en una oración. No solamente porque el verbo nos va a describir qué es lo que está sucediendo dentro de esa oración, o dentro de ese párrafo o dentro de esa comunicación que se está estableciendo. Pero también además, o sea, además de qué es lo que sucedió o sucede, precisamente es eso, ¿no? El tiempo, cuándo sucede. Porque en muchos de los lenguajes, incluyendo el español y el inglés, para que nosotros sepamos exactamente cuándo sucedió una acción, tenemos que especificar precisamente el tiempo gramatical o tenses en inglés, ¿sí? Y lo que hacemos es que modificamos directamente el verbo. Para que nosotros sepamos exactamente cuándo sucedió, sucede o sucederá esta acción, tendríamos que modificar el verbo de acuerdo a lo que queremos expresar. Dependiendo de la conjugación del verbo, nosotros sabemos si es algo que sucedió en el pasado, que sucede cotidianamente y por lo tanto es presente, si está sucediendo en este momento, es decir, presente continuo, o si aún no pasa, aún no sucede y por lo tanto estamos hablando del futuro. Y esas son, digamos, como los tiempos gramaticales más sencillos, más conocidos, pero existen todavía más, ¿no? Existe el pasado continuo, ¿no? Existe, por ejemplo, el presente perfecto, ¿no? El presente perfecto continuo, etcétera. Tenemos el pasado perfecto, tenemos un sinfín de tiempos, ¿no? Hay bastantes y cada una de ellas tiene su uso específico, pero además los auxiliares que requiere para existir. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Ah, bueno, lo que nosotros vamos a estar trabajando entonces es algo que se llama tense o tenses y vamos a empezar con eso, con lo que tiene que ver con tiempos gramaticales, ¿sí? Vamos a empezar con el presente simple. Ahora, ¿por qué especifico presente simple? ¿Por qué no simple y sencillamente digo presente? Bueno, porque hay muchos tipos de presente, no solamente uno, ¿ok? El presente simple, cuando nosotros hablamos de presente, es muy común que nosotros pensemos que estamos hablando de algo que sucede en este momento. Por ejemplo, en este momento uno podría pensar que el presente es que yo estoy hablando o que ustedes están escuchando, ¿no? Y entonces podremos pensar que ese es el presente simple, ¿sí? Lo que en inglés conocemos como present simple.
Pero hay una cuestión. A este presente también se le conoce como presente sin tiempo, timeless present. ¿Por qué se refiere a esto? ¿Por qué hablamos de esto como si no tuvieran tiempo, a pesar de que decimos que es el presente? Bueno, porque cuando hablamos del presente simple, no necesariamente son acciones que se están llevando a cabo en este momento, ¿ok? El presente simple se puede referir a cosas que usualmente suceden, es decir, rutinas, cosas que usualmente nosotros realizamos en nuestro día a día, y por otro lado también se puede referir a situaciones que son generalmente verdad. Son verdades generales, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo digo I sleep, esto de aquí ya funciona como presente simple, ¿ok? I sleep. Ahora, independientemente de que en este momento evidentemente no estoy durmiendo, ¿sí? Esto no deja de ser verdad, porque lo único que yo estoy afirmando es que yo duermo. Es decir, esto de aquí es una rutina, es una verdad general y por lo tanto es un presente sin tiempo, es algo que sucedió ayer, sucederá hoy y muy probablemente suceda el día de mañana, ¿no? Básicamente a eso se refiere precisamente el I sleep, ¿sí? No hay que confundirlo con el presente continuo, que ya lo veremos en su momento, pero esto es el presente simple, ¿sí? Cosas que son cotidianamente verdad o cosas que cotidianamente hacemos. Y eso se puede básicamente hacer en cualquier tipo de acción. Ojo, muy importante, ahorita vamos a ver la estructura, pero primero tenemos que entender a qué me refiero cuando hablo precisamente del presente simple. Y si yo digo, you eat, nuevamente estoy utilizando el presente simple porque hablo de algo que tú haces cotidianamente. Entonces, esto de aquí es el presente simple, ¿no? Cuando yo hablo de acciones que suceden cotidianamente o de acciones que representan una verdad general, ¿a qué me refiero con una verdad general? Yo puedo decir, the sky is blue, ¿ok? Y esto de aquí, a final de cuentas, es presente simple. ¿Por qué? Porque el cielo siempre es azul, ¿ok? Entonces termina siendo una verdad general, ¿vale? Y está en tiempo presente simple. ¿Cómo sabemos que está en tiempo presente simple? Ojo, muy, muy importante, por el verbo en cuestión. Cada una de estas oraciones tiene un verbo, ¿ok? Incluso el que es el del cielo tiene un verbo. I sleep es un poco más evidente cuál es el verbo, ¿sí? Estamos hablando de sleep. ¿Sí? En este caso, mi verbo es dormir. You eat, en este caso estamos hablando del verbo comer, ¿sí? Y en este caso, aunque es a veces un poco menos evidente, no hay que olvidar que esto de aquí es un verbo, es el verbo to be. Los verbos no siempre son acciones, los verbos a veces son estados. Y en este caso, ¿sí? El verbo ser o estar es precisamente un estado, ¿ok? The sky is blue. Entonces, estos tres son verbos o son oraciones en tiempo gramatical. Ok, ¿qué es lo que usualmente tenemos cuando estamos utilizando el verbo gramatical? Digamos, ¿cuál es la fórmula? Ok, usualmente tenemos primero un sujeto, subject, después tendremos un verbo y este verbo tiene que estar en lo que se conoce como su primer tiempo, first time, ¿sí? Es decir, el verbo está precisamente no en su forma base, ojo, hay que ser muy, muy claros en esto. Ahorita también tendremos que revisar cuál es la diferencia entre verbo en su forma base y verbo en su forma, en su primera forma, ¿no? Pero o en su primer tiempo. En este caso le vamos a llamar first time o first form, cualquiera de las dos. Es más comúnmente conocido como first form, primera forma, ¿sí? Y después, aunque no es obligatorio, es muy, muy común que tengamos un object. Ojo, cuando hablo de objetos, no estoy hablando de una cosa, porque es común que de repente nosotros pensemos que cuando hablamos de object, estamos hablando de un objeto como tal, una cosa. En realidad, no. En realidad, object es, digamos, un poco lo contrario a subject. Subject, sujeto, es aquel que realiza la acción. Objeto es aquella persona, cosa o animal, o incluso lugar, sobre el que recae la acción. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, en la frase, she
loves him. ¿Ok? Aquí tenemos, vamos a cambiar el color para que sea un poquito más claro. Aquí tenemos una frase que contiene estos tres elementos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a mi sujeto. ¿Cómo sabemos que es el sujeto? Porque este sujeto es quien está realizando la acción, que en este caso es amar, ¿vale? ¿Y quién es el objeto? Bueno, tenemos aquí la acción, que es el verbo en su primera forma, ¿sí? Es amar. Y el objeto en este caso es him, él. ¿Por qué es un objeto a pesar de que es una persona? Bueno, porque estamos hablando de un objeto gramatical. Un objeto gramatical es aquella persona, animal, cosa o lugar sobre quien recae la acción, ¿vale? Entonces, sujeto, ella, verbo, ama, objeto, a él. Básicamente, esa es la diferencia entre estas tres. Ok, entonces, básicamente esto es el presente simple. Es muy común que el presente simple tenga algo que se llama adverbios de frecuencia, que generen precisamente una especie de continuidad, que nos dejen saber a nosotros que es algo que cotidianamente es verdad, o incluso cuando algo cotidianamente no sucede, que también es presente simple. Pero ¿a qué me refiero con todo eso? Bueno, yo, por ejemplo, puedo tener una serie de verbos. Yo puedo tener a John, puedo tener a, vamos a poner a John, puedo poner a my dad, ¿no? Y vamos a poner algo más que sería nosotros, ¿ok? We. Y luego podemos tener una serie de verbos, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos poner, no sé, knows, conoce, ¿sí? O sabe, dependiendo del contexto. Has, tiene, esto lo estoy poniendo en tercera persona por el tipo de verbos que tengo. Y luego podemos tener do, hacer. Y listo, ya tenemos nuestros verbos. Ahora, ¿qué tal si nosotros ponemos algunos objetos? ¿Sí? Algunos objetos posibles. Digamos, John, ¿cuál es? Ya había elegido. John, my brother. Esto es un objeto, aunque sea una persona, ¿no? Vamos a lo mismo. Tenemos a llama, una llama, a llama. Estamos hablando del animal, evidentemente, a llama. No es en español, es en inglés. Perfecto. Y vamos a poner lo último, the homework. Do the homework. Ok, vamos viendo. Aquí lo que nosotros podemos hacer, como ya tenemos los primeros tres elementos de los que hemos estado hablando, ya podemos generar algunas frases. Tenemos un sujeto. Por ejemplo, mi primer sujeto es John. John knows my brother. ¿Ok? Sujeto, John, realiza la acción, conoce my brother, quien recibe la acción. Es decir, quien es conocido por John. John knows my brother. John conoce a mi hermano. ¿Sí? Y yo puedo decir, por ejemplo, aquí, my dad has a llama. ¿Ok? Has a llama. Mi papá tiene una llama. ¿Ok? Pero luego tenemos este tipo de oraciones. We do the homework. ¿Ok? Ahora, recordemos que esto de aquí, ¿sí? Esto que significa nosotros hacemos la tarea, nosotros es el sujeto, el verbo es do y el objeto es la tarea. Porque realiza la acción, esta es la acción y sobre esto recae la acción. ¿Ok? Ahora, recordemos que esto de aquí no es algo que necesariamente está sucediendo justo ahora, ¿vale? We do the homework es algo que probablemente sucede todos los días, cotidianamente. Entonces, no está mal que nosotros utilicemos algo que se llama adverbios de frecuencia. Por ejemplo, always. ¿Sí? Always. Voy a cambiarle el color porque ya tengo algo de eso. Vamos a cambiar el color, le vamos a poner un verde. Ok, ahora yo puedo utilizar este adverbio de frecuencia para establecer que esto es algo que hacemos cotidianamente o que hacemos en este caso siempre. Por ejemplo, we always
always do the homework. We always do the homework. Y listo, ya tenemos un adverbio de frecuencia. Esto es muy común que suceda en el presente simple o el presente sin tiempo, porque es algo que hacemos siempre. O a lo mejor, solo lo hacemos de vez en cuando. Por ejemplo, podemos decir sometimes. Y listo, ¿no? Por ejemplo, decimos, we sometimes do the homework. Nosotros a veces hacemos la tarea, ¿ok? Sometimes, a veces. Voy a hacerlo un poquito más grande porque quedó algo pequeño, ¿sí? We sometimes do the homework. ¿Ok? O a lo mejor somos muy flojos o no le encontramos mucho sentido a eso de la tarea. Y pues en lugar de a veces, en lugar de siempre, nosotros nunca hacemos la tarea. We never do the homework. ¿Ok? Estos papelitos verdes que acabo de poner se conocen como adverbios de frecuencia y son muy utilizados en lo que es el presente simple, el presente sin tiempo, porque esto es algo que nunca sucede, esto es algo que siempre sucede o a veces. El presente simple también se puede referir a cosas que nunca son verdad, que nunca suceden, ¿ok? Porque a final de cuentas es una verdad general. La verdad general aquí es que nosotros nunca hacemos la tarea y sigue siendo presente simple. Ok, bueno, ahora, ¿qué sucede rápidamente nada más cuando nosotros queremos no afirmar? Porque todas estas son afirmaciones, ¿sale? Esto de aquí, por ejemplo, si yo digo, John knows my brother, ¿ok? Esto de aquí es una afirmación. Ok, muy importante. ¿Qué sucede si nosotros queremos hacer una negación? Esto no vamos a perder mucho tiempo porque a estas alturas probablemente ustedes ya lo conocen, pero de todos modos es importante que nosotros sepamos. Aquí nosotros vamos a hacer una negación. Evidentemente, si queremos hacer una negación, utilizamos la palabra no, que en inglés aquí vamos a escribir lo que es not. ¿Ok? Y si nosotros decimos esto, probablemente, y lo traducimos palabra por palabra, en español nos suene bien, ¿sí? Porque en español nosotros solo agregamos la negación al resto de la frase y ya tenemos una negación. Toda la oración está en negativo. Sin embargo, en inglés esto sería incorrecto. Eso es lo que llamamos interferencia del lenguaje nativo, ¿no? Interferencia del primer lenguaje. Porque nosotros utilizamos las mismas reglas de nuestro lenguaje original, del que hablamos nativamente, y cometemos errores en lo que es el nuevo lenguaje que estamos aprendiendo. Esto no es suficiente en inglés. En inglés, para que nosotros podamos hacer una negación, siempre requerimos de un auxiliar. Dependiendo del contexto y dependiendo del tipo de frase, hay distintos tipos de auxiliares que podemos utilizar para hacer una negación. Pero cuando tenemos este tipo, ¿no?, de frases, el auxiliar que vamos a utilizar es el auxiliar does. ¿Ok? Y entonces ya podemos hacer una negación. Aquí hay algunas cuestiones que tenemos que ver. Primero, esta frase de aquí todavía estaría incorrecta. ¿Por qué? Bueno, recuerden que cuando nosotros estamos hablando de sujetos en tercera persona singular, es decir, él, ella o eso, el verbo termina en S o en ES, dependiendo del verbo. Sin embargo, esto no sucede cuando la frase es una negación o una pregunta. Si la frase es una negación o una pregunta, entonces la tercera persona va a estar aquí, en el auxiliar, ¿sale? ¿A qué me refiero? Usualmente el auxiliar, por ejemplo, si yo quiero decir que nosotros nunca hacemos la tarea, o nosotros no hacemos la tarea, perdón, aquí utilizamos el do. Esta es su forma original. Podemos utilizarlo aquí porque we no es una persona, no es tercera persona en singular, no lo es. John sí, y por lo tanto mi verbo do pasa a ser does. Pero cuando eso sucede, el verbo principal va a estar escrito en su forma, en su primera forma. Y listo, ya tenemos una negación, ¿ok? Tenemos otra opción. Podemos, de alguna manera, dejarlo así. John does not know my brother. O podemos combinar does y not. Y entonces esto va a quedar como doesn't. Muy importante. Lo ponemos de esta manera y listo. Ya tenemos una negación. John doesn't know my brother. John no conoce a mi hermano. ¿Vale? Ok. Y por otro lado, lo que sucede, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una pregunta, regresemos al does, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el auxiliar
y lo vamos a poner antes del sujeto, ¿sí? Porque de repente en español lo único que tenemos que hacer para hacer una negación es simple y sencilla, perdón, para hacer una pregunta es simple y sencillamente cambiar lo que es el tono de nuestra frase, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir, John conoce a mi hermano. Eso es una afirmación. Pero en español podemos cambiar la entonación para decir, ¿John conoce a mi hermano? Y ya sabemos que a final de cuentas es una pregunta. En inglés no es suficiente. En inglés requerimos, tanto para negaciones como para interrogaciones, los auxiliares correspondientes. Y en este caso sería does. ¿Sí? Does John know my brother? John conoce a mi hermano. O por ejemplo, en la frase de acá. Si quiero hacer una pregunta con esta frase, do we, y necesitamos nuevamente vamos a hacer otro de estos, do we do the homework? ¿Sale? Muy importante, do, además de ser un auxiliar, es un verbo, ¿ok? Do es el verbo, es el auxiliar que podemos utilizar para hacer negaciones y pregunta. Si estamos hablando en presente simple, el tiempo que estamos viendo ahorita, pero también es el verbo hacer, ¿ok? No hay que confundirnos con eso. Básicamente es una palabra que cumple dos funciones, ¿sí? En este caso funciona como auxiliar y en este caso funciona como el verbo principal de la oración. Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos que ver con lo que es el presente simple. Y luego tenemos algo que se llama pasado simple, ¿ok? El pasado simple es lo siguiente. Lo que nosotros utilizamos que en el pasado simple son acciones que suceden en un tiempo específico del pasado. Ojo, esto es muy, muy importante. Hay distintos tiempos gramaticales, distintos tiempos del verbo que pueden hablar de algo que ya sucedió. Sin embargo, hay distintos usos que pueden tener este tipo de tiempos gramaticales. En el caso de lo que vamos a ver ahorita, que es algo que se conoce como past, past simple, ¿ok? Que es esto de acá, nos habla acerca de acciones que sucedieron en un tiempo determinado del pasado. Por lo general, cuando nosotros utilizamos frases en pasado simple, tenemos que especificar cuándo se llevó a cabo esa acción o por lo menos se tiene que sobreentender. No siempre se especifica, pero por lo general las personas que están comunicándose ya saben a qué tiempo se refiere, por lo menos tienen una idea. ¿Sí? Eso es importante que lo sepamos porque esa es la función del pasado simple, ¿ok? Y entonces, yo les decía hace un momento, ¿qué sucede cuando nosotros queremos hacer un tiempo, digamos, generar un tiempo gramatical? Por ejemplo, tenemos la siguiente frase. I cook, ¿qué estoy cocinando? Digamos, I cook some chicken. Some chicken. Chicken. I cook some chicken. ¿Vale? Listo. Esto de aquí no es pasado. ¿Ok? Esto de aquí no es pasado simple. Esto de aquí es presente simple. Lo que estoy diciendo yo es, yo cocino algo de pollo, un poco de pollo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros queremos cambiar el tiempo gramatical? Ya dijimos hace un momento que para saber dónde está el tiempo gramatical o en qué momento sucedió esta acción, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es verificar cómo está, ¿sí? Cómo está escrito el verbo, ¿ok? Y en este caso está escrito en tiempo, ¿sí? En tiempo presente, ¿vale? Entonces, si lo que nosotros queremos hacer es cambiarlo a tiempo pasado, lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es modificar mi verbo. Como este es un verbo regular, ¿sí? Entonces le vamos a agregar ed al final del verbo. I cooked some chicken, ¿sí? Yo cociné un poco de pollo, ¿vale? Y listo, lo único que hicimos es modificar el tiempo. Ahora, perdón, el tiempo gramatical, modificamos el verbo y ya toda la frase está en pasado. Ahora, aunque esta frase no está mal, ¿ok? Aunque esta frase, y lo mismo, tiene estos elementos, ¿no? Tiene un sujeto, subject, ¿ok? Tiene lo que es el verbo, pero en su segunda forma, second form, ¿sí? Y después
optativamente tiene un objeto, ¿sale? Entonces, así es como nosotros manejamos el pasado. Ya tenemos un sujeto. ¿Quién realizó la acción? Yo. Tenemos un verbo. ¿Qué es lo que se hizo? Cooked. Cociné, ¿vale? Y tenemos un objeto, es decir, sobre quien recayó esta acción. Some chicken. Y aunque esto no es incorrecto, esto está bastante bien, ¿no? Ya se entiende perfectamente. Por lo general, cuando alguien te dice, cociné un poco de pollo, por lo general, una pregunta que sucede mucho es, ¿cuándo? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando hablamos en términos de pasado simple, estamos dando a entender que sucedió en un momento específico del pasado, ¿ok? Entonces, es muy común que nosotros agreguemos precisamente alguna referencia de cuándo se llevó a cabo. Por ejemplo, I cooked some chicken yesterday. Yo cociné un poco de pollo ayer, ¿sale? Entonces, eso es muy, muy común precisamente en el pasado. Yo también puedo decir, I ran a marathon uh, last month. ¿Ok? Nuevamente, tenemos un sujeto, que nuevamente soy yo, mi verbo, que en este caso es corrí, el objeto, que es maratón, y tenemos una referencia temporal, que es last month. Quiero ser muy enfático en esto porque después vamos a revisar otros tiempos gramaticales que no especifican el momento en el que se ha hecho. Cuando hablamos del pasado simple, lo más importante, además de la acción, es cuándo se llevó a cabo. Hay otros tiempos que no lo requieren. Por ejemplo, nada más por citar un ejemplo, yo puedo decir, I have run, I have cooked, vamos a poner, I have cooked some chicken. No, vamos a poner, I had cooked chicken. No, le vamos a quitar el some. Dios santo. Muy bien. I have cooked chicken. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases? Para empezar, esto de aquí, esto que acabo de escribir está escrito en presente perfecto. Lo vamos a ver más adelante en una lección posterior. Pero el presente perfecto habla de cosas que en algún momento del pasado, cuando no es tan importante manifestar cuándo, sino que ya ha sucedido, ¿sí? Para eso lo utilizamos. Básicamente aquí dice, yo he cocinado pollo, ¿ok? Por lo general, este tipo de afirmaciones no generan la pregunta, ¿cuándo? ¿Sí? La de arriba sí, pero esto de acá no, porque lo importante no es precisamente cuándo lo hice, sino lo que yo ya he hecho. Estoy hablando de que en algún momento de mi pasado, sin querer especificar, yo he hecho esta acción. En este caso, sí es más común que requiramos una aclaración. De nuevo, si no la ponemos, tampoco es que sea incorrecto, pero es muy común que sí lo hagamos, ¿sí? Entonces, esto de aquí es el pasado simple. Rápidamente, nuevamente, ¿cómo nosotros podemos hacer negaciones? Ok, bueno, vamos a tomar el auxiliar. Y recuerden que el auxiliar es el que de ahora en adelante va a recibir todas las modificaciones. Entonces, el auxiliar que nosotros vamos a escribir va a ser didn't. Y nosotros tenemos que pasar el verbo principal a su primer tiempo, ¿ok? Sería un error dejar el auxiliar de negación y el verbo, los dos en pasado. ¿Sí? Si estamos haciendo una negación, es el auxiliar el que se va a llevar el tiempo. I didn't cook some chicken yesterday. Y listo. Tenemos una negación. O, por ejemplo, yo puedo tratar de decir que yo no corrí un maratón el mes pasado. Nuevamente lo que estamos haciendo es agregar el auxiliar didn't y por último lo que estamos también generando es un cambio en el verbo. El verbo ya no está en pasado porque el auxiliar ya lo está. ¿Qué tal si yo quiero averiguar si tú cocinaste pollo el día de ayer? Entonces, nuevamente ponemos el auxiliar antes del sujeto. Did you cook some chicken yesterday? Yesterday. ¿Sí? Y listo. Nosotros tenemos precisamente nuestra oración. ¿Ok?
Para generar una pregunta, ¿sí? Para generar una pregunta, entonces algo que nosotros tenemos que hacer es especificar. Aquí me faltó un signo de interrogación muy importante. Lo que estamos haciendo nosotros es tomar lo que es el auxiliar, lo ponemos antes de nuestro sujeto y el verbo se queda en su forma, en su primera forma, ¿ok? Y listo, ya tenemos una pregunta. No pasó mucho tiempo en esto porque al final de cuentas, aquí lo que queremos hacer en este tema en específico es tratar de definir cuál es el uso de cada tiempo, es lo que nos sirve en este momento. Pero sí recordemos que estos son algunos de los auxiliares que vamos a estar utilizando. Y por último, vamos a hablar acerca de algo que es, me parece a mí, la parte más sencilla de los tiempos gramaticales. Y esto es lo que se conoce como future tense. Future tense, ¿ok? Bueno, aquí vamos a tener un par de opciones para hablar acerca del futuro, ¿sí? Vamos a tener dos auxiliares distintos, dependiendo un poco de lo que nosotros queramos expresar. Por un lado, tenemos el más conocido, que es el auxiliar will, ¿ok? Y por otro lado, lo que nosotros tenemos es el verbo o el auxiliar going to, ¿ok? Estos dos son los auxiliares que nosotros vamos a requerir para el futuro, ¿vale? Lo que hacemos por lo general para generar el futuro es simple y sencillamente poner esos auxiliares más el verbo en su forma original, en su forma base, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hablar del verbo to be, la forma base del verbo to be es precisamente be, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hablar acerca de lo que yo seré en un futuro, utilizaría esto, ¿ok? O, por ejemplo, si estamos hablando de going to, también lo único que tenemos que hacer es poner aquí, por ejemplo, un verbo en su forma base, ¿sí? Listo. En ambos casos es lo mismo, ¿sí? En ambos casos lo que tenemos que hacer es precisamente poner nuestro auxiliar, ¿sí? Y lo vamos a poner seguido del verbo en su forma base. Esto es muy importante. No vamos a poner el verbo en presente, evidentemente no lo vamos a poner en pasado, lo vamos a poner en su forma base. Voy a hacer algunos ejemplos para que podamos entender esto. Yo, por ejemplo, puedo utilizar will para hablar acerca de lo que yo seré el próximo año. I will be a doctor next year. ¿Ok? Perfecto. Aquí es lo que hacemos. En el tiempo futuro ya tenemos que vamos a poner precisamente un auxiliar, un verbo en su forma base. También lo que nosotros hacemos es poner, por ejemplo, vamos a poner aquí a nuestro sujeto, ¿sí? Subject. Y esta sería como la fórmula, ¿vale? Esta es la fórmula del futuro, ¿sí? Subject más will más verbo en su forma base. Y listo, ya tenemos la fórmula para el futuro. Aquí tenemos a mi sujeto, ¿cierto? Tenemos I, que soy yo, mi auxiliar will, ¿sí? Y mi verbo be en forma base. También podemos tener un objeto sobre quien recaerá esa acción. Yo, lo que hace el will es tomar el verbo y convertirlo a futuro, ¿sí? Eso es lo que hace este auxiliar. Por ejemplo, este es el verbo ser, pero con mi auxiliar will, el verbo ser, en este caso está cambiando a seré. Yo seré un doctor el próximo año, ¿ok? O, por ejemplo, podemos utilizar going to también para hablar acerca del futuro. Por ejemplo, she is going to visit her parents this weekend. ¿Ok? Aquí lo que tenemos es precisamente otra frase y tiene todos los elementos de los que acabamos de hablar. Tiene a la persona, ¿sí? Al sujeto, tiene nuestro auxiliar. Ojo, que aquí cuando pongo el auxiliar pongo el verbo to be. El verbo to be siempre se va a adaptar
al sujeto. En este caso, como el sujeto es she, el verbo to be tiene que cambiar o tiene que escribirse de esta forma, is. Si el sujeto fuera you, entonces el verbo to be tendría que ser are. Muy, muy importante, ¿no? Pero aquí tenemos esto. She is going to visit, oh, esto lo escribí mal, her parents this weekend. Parents. Y listo, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos un sujeto, she, tenemos el auxiliar is going to, y tenemos el verbo en su forma base, que es visit. Y tenemos un objeto sobre quien va a recaer la acción, que es sus padres. Y tenemos también, de alguna manera, una especificación del tiempo. Ok, algo que sucede mucho es tratar de identificar cuál es la diferencia entre estos dos. Primero, la primera característica de will es que lo que hace es que cambia el verbo, lo conjuga a tiempo futuro. Es decir, que cuando nosotros traducimos esto, I will be, básicamente se traduce como yo seré. Y cuando utilizamos el going to, es básicamente lo que en español conocemos como el voy a, vas a, vamos a, que igual habla de tiempo futuro, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, she is going to visit her parents. Básicamente es ella va a visitar a sus padres este fin de semana. ¿Ok? Otra diferencia, además de precisamente cómo podemos traducirlo, tiene que ver con los usos que tienen por lo general, ¿no? Por lo general, will se utiliza para hablar acerca de cosas que sucederán a largo plazo, ¿sí? Algo que no va a suceder muy, muy pronto, aunque todo es relativo. Digamos que si sucede el próximo año, pues ya no utilizamos going to por lo general, utilizamos will. Es relativo. Y going to usualmente es para acciones que van a suceder a más corto plazo, ¿no? Mañana, esta semana, en un par de días, etcétera, o esta misma noche. Otra diferencia es que will se utiliza mucho para expresar un poco lo que se conoce como predicciones, ¿no? En este caso yo voy a predecir precisamente, tomando en cuenta que yo estoy estudiando eso, que el próximo año seré un doctor. Está entre mis planes, pero es más una predicción, porque a final de cuentas todavía tengo que hacer varias cosas para lograrlo, ¿no? Pero mi predicción es que yo me convertiré en doctor el próximo año. Y en el caso de going to se utiliza para planes concretos, planes que nosotros tengamos ya hechos o elaborados a realizar en un futuro, sobre todo si es un futuro a corto plazo, ¿no? Estas son algunas de las diferencias que tienen estas oraciones. Y por último, me gustaría especificar qué sucede cuando nosotros queremos hacer negaciones. Lo que hacemos cuando nosotros hacemos negaciones es agregar, como ya tenemos un auxiliar, ya no requerimos otro. En este caso mi auxiliar es will. Entonces lo único que tengo que hacer es agregar la palabra not. ¿Sale? I will not be a doctor next year. Yo no seré un doctor el próximo año. Y esto ya es una predicción de forma negativa. Yo no seré un doctor. Eso es una predicción de algo que no sucederá. Yo no seré un doctor el próximo año. También, algo que podemos hacer es combinar mi auxiliar con mi negación. Y entonces, en lugar de will not, que es más comúnmente cómo nos expresamos cuando estamos platicando con alguien, vamos a escribir won't, ¿sí? Es decir, will not y won't es exactamente lo mismo, solo que en el primer caso están separados y en este caso están unidos. Es lo que se llama una contracción, ¿vale? I won't be a doctor next year. Y si yo quiero hacer una negación con esto, es lo mismo. Lo único que tengo que hacer es, después de mi auxiliar, que en este caso el verbo to be está funcionando como auxiliar, voy a poner la palabra not. She is not going to visit her parents this weekend. Ella no irá a visitar a sus padres este fin de semana. ¿Sí? Básicamente lo que estamos haciendo, como ya tenemos un auxiliar, lo único que tenemos que hacer a continuación es agregar la palabra not. También podemos hacer una contracción entre estas dos palabras. Y lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente cambiar is not por la palabra isn't. Y listo, tiene el mismo significado. O, ¿qué tal si yo quiero saber si tú te convertirás en doctor el próximo año? Muy sencillo. Lo que yo voy a hacer es, voy a poner mi auxiliar, que en este caso dijimos que es will, voy a poner al sujeto a quien estoy haciendo la pregunta y voy a cerrar con mi signo de interrogación. Will you be a doctor next year? ¿Serás tú un doctor el próximo año? ¿Ok? Lo que hice, si se fijan, la diferencia es que el sujeto ya no está antes del auxiliar. Lo que estoy haciendo en este caso es que el auxiliar y mi sujeto están cambiando
de posición entre ellos dos. Y en el caso de going to, aquí el auxiliar que estamos utilizando es el verbo to be. Entonces, lo que voy a poner es que voy a poner el verbo to be antes de la persona, ¿sí? Y lo demás queda absolutamente igual. Y ya tenemos una pregunta. Is she going to visit her parents this weekend? Y listo. Ya sabemos entonces cómo manejar el presente simple, el pasado simple y el futuro. ¿Ok? Recordemos entonces, nada más para cerrar, el pasado simple nos ayuda precisamente a especificar algo que ya sucedió, pero sucedió en un momento específico del pasado. El presente simple nos ayuda para trabajar cosas que generalmente son verdad o son rutinas, es decir, algo que generalmente una persona hace cotidianamente, ¿no? Y en el caso del futuro, pues lo mismo, ¿no? Aquí tenemos precisamente dos tipos distintos de futuro y utilizamos will, por ejemplo, para hacer predicciones o para hablar a planes a largo plazo, y tenemos going to para especificar planes a corto plazo, pero sobre todo eso, planes que ya tengamos realizados llevar a cabo. ¿Ok? Y listo, chicos, esto es lo que tenemos que ver esta semana, ¿sale? Cualquier pregunta me la pueden poner en los comentarios, cualquier cuestión que ustedes tengan, yo con mucho gusto estaré al pendiente y podemos seguir hablando un poco más del tema. Bueno, muchísimas gracias por ver el video y estamos en contacto.